La historia agraria colombiana, la historia rural, tiene mucho que hacer con la ampliación de las fronteras agrarias. Y por fronteras lo que quiero decir es que a mediados del siglo XIX, 70% de toda la tierra en Colombia era terreno baldío, terreno del Estado. Y no era propiedad privada, ni resguardo indígena, ni propiedad de la iglesia, ni ejido municipal. Era lo que llamamos hoy terreno baldío o terreno público. Y entonces, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, había muchos movimientos de colonización hacia las tierras de media altitud, tierras calientes, donde había desarrollo de la economía de exportación del café, había también ganado, había también tabaco, azúcar, todas estas cosas. Y había en estas regiones un conflicto por el control de los recursos. Llegaron primero los colonos, pequeños campesinos, para abrir la tierra, y les iba bien, pero para ellos fue muy difícil tener títulos a la tierra. Y desde 1870, en Colombia la ley dice, si un colono abre o desmonta tierra baldía y lo hace producir, entonces él puede pedir al Estado un título, porque esta es una política de desarrollo. Pero fue muy difícil porque no sabían leer, ni escribir, estaban muy lejos de las cabeceras municipales, no tenían la plata para interactuar con el Estado ni nada. Entonces se quedaban allá, pero sin título. Y usualmente después de 20 y 30 años llegaban empresarios de tierras para desplazarlos y para convertirlos en arrendatarios. Y entonces estos eran gente que también querían desarrollar el campo, pero de otra manera, o en grandes ganaderías o en grandes plantaciones para la exportación. Entonces siempre había mucha tensión social en estas regiones. Y lo que vemos es que los movimientos de colonización y de asentamiento en los terrenos baldíos fueron en el centro del país al principio, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces en Cundinamarca, Tolima, Huila, Antioquia, por allá también en la costa atlántica. Después de 1960, estos movimientos se fueron también al llano, a Caquetá, a Putumayo, al Chocó, a todas estas regiones también. Entonces había mucho movimiento en el campo y mucha tensión social. La relación de estos procesos de abertura de la frontera agraria y de colonización y de formación también de grandes propiedades en estas regiones tiene mucho que hacer con la formación de la guerrilla, también tiene mucho que hacer con el paramilitarismo. Las FARC, como ustedes saben, es una guerrilla rural, que es muy distinto de otros países de América Latina, es muy distinto, por ejemplo, de la M-19, que salió de la ciudad, de los estudiantes universitarios y todo. Pero FARC en realidad empezó como un movimiento campesino, un movimiento de colonos, que a fines de la primera violencia, entonces a fines de los años 50, principios de los años 60, estaban viviendo en el sur de Tolima, en el norte del Huila, y el gobierno del Frente Nacional, tratando de pacificar el campo, bombardeó estos lugares. Entonces, los colonos antes de esa época siempre buscaban relacionarse con el Estado. Siempre cuando iban a estar desplazados, siempre mandaban peticiones al Estado diciendo, por favor, ayúdenos. Pero a este momento, al principio de los 60, entonces los campesinos formaron sus propios autodefensas armados y se fueron migrando a otras fronteras, a Putumayo, a Caquetá, a Guaviare, etcétera, al llano, pero eran colonos abriendo frontera agrícola, pero también tratando de defenderse. Entonces al principio la FARC fue un movimiento defensivo hasta cierto punto. Después en los años 80 se hizo un movimiento más nacional, más
Sí, pero al principio eran colonos en estas regiones. Entonces siempre FARC ha tenido sus bases sociales en regiones de colonización, donde hay precariedad, hay informalidad, donde los campesinos se sienten amenazados hasta cierto punto. El gobierno colombiano desde hace más de 100 años se ha preocupado mucho por el desarrollo rural y también se ha preocupado por el conflicto social, por la tensión social en el campo. En el año 1936, el gobierno de Alfonso López Pumarejo pasó una ley que se llama la Ley 200 de 1936, la Ley de Reforma Agraria, la primera ley de reforma agraria en Colombia. Y esta ley tuvo como propósito de definir muy bien la diferencia y los criterios para propiedad privada y para terrenos baldíos. Eso fue esta separación entre propiedad privada y terrenos baldíos no fue claro. Y entonces por eso habían colonos que decían este es terreno del Estado, habían propietarios que dijeron no, este es propiedad privada. Era toda una confusión que estimulaba conflicto en el campo en ese momento. Y entonces el Estado trató de definir estas diferencias y a la vez el Estado trató de impulsar el uso de las tierras, que la tierra no es para que se deje improductivo. Y la idea era que los grandes propietarios podían quedarse con sus propiedades si estaban utilizando la tierra. En el año 61 había otro esfuerzo de reforma agraria y el nuevo acuerdo de desarrollo rural integral también se enfoca en este problema de los baldíos y de la falta de títulos. Entonces el esfuerzo es para tener una titulación, una formalización de todos los colonos en Colombia que no tienen sus títulos. Y la idea es que eso va a hacer mucho más estable el campo. Quiero decir que las FARC han cambiado su posición en cuanto a reforma en el campo. Entonces, al principio, en los años 60, 70, 80, las FARC estaban hablando de una reforma agraria redistributiva, ¿cómo se dice? Para la redistribución de los grandes latifundios. Entonces, pero ahora no están hablando de eso. Entonces, las FARC están de acuerdo que se trate de titular las tierras y también de hacer este catastro que Colombia no tiene. Entonces, habrá un gran esfuerzo para hacer un buen catastro del campo, y eso es de saber exactamente quién tiene cuál propiedad, cuáles son los límites con eso. Entonces en Colombia no se está hablando de quitar tierra a los latifundistas para darlo a los campesinos. Y el fondo de tierras que va a crear el acuerdo agrario es más que todo para dar propiedad privada a pequeños campesinos, no es para dar propiedad a los combatientes del FARC, tal como tal. El gobierno y las FARC están preocupados por hacer el campo más productivo. Y entonces sí hay varias ideas en el acuerdo que vienen del pasado, de decir que es muy importante que los grandes y los pequeños metan la propiedad a producir lo mejor que se puede, ¿no? Depende de la región, depende de la ecología, depende de todo eso, de la propiedad. Entonces, esta énfasis en hacer más productivo el campo es una gran parte de este acuerdo sobre el desarrollo rural.